Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy, sábado 23 de junio 2023, se ha producido una noticia que está en desarrollo, quiere decir no ha terminado, sobre el grupo Wagner. Estamos hablando de la guerra de Rusia contra Ucrania. El grupo Wagner se rebela contra Putin. Esa es la noticia que ha estremecido al mundo en el día de hoy, y es tan importante porque esto puede cambiar el curso de la invasión de Rusia a Ucrania. Estamos en el Estado Mayor, controlamos las instalaciones militares de Rostov, incluyendo el aeródromo. Es lo que Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, ha enviado como mensaje al gobierno de Putin. La rebelión del grupo Wagner frente al ejército ruso cambia totalmente la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, porque ahora la situación es en lo interno de Rusia, que podría agravarse. Mientras tanto, el ejército de Ucrania continúa su proceso de guerra frente a los invasores rusos. Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, afirma tener bajo control el Estado Mayor ruso de la ciudad de Rostov, en el sur del país. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin denuncia una puñalada por la espalda. Hay que saber que esa ciudad, Rostov, es la base de operaciones de los militares rusos para la invasión a Ucrania. Por eso tiene una importancia, y eso lo conoce muy bien Prigozhin, que ha tomado eso como su base. El jefe de Wagner afirmó que había que ponerle freno a los responsables militares rusos y prometió llegar hasta el final. Dijo que sus combatientes habían derribado un helicóptero militar ruso y que se habían apoderado de varias instalaciones militares en la ciudad meridional de Rostov. Más tarde dijo que sus combatientes habían derribado un helicóptero militar ruso y que se habían apoderado de varias instalaciones militares en la ciudad meridional de Rostov. El grupo Wagner es un grupo de mercenarios. Perdón. Es un grupo de mercenarios criminales. Así es como se denomina objetivamente. Fundado en Rusia en el 2013, el grupo Wagner es supuestamente una empresa militar privada. Más del 80% de sus miembros son convictos, reclutados en prisiones, y el resto son mercenarios. El año pasado, Prigozhin admitió que fundó el grupo reclutando soldados en prisiones rusas a cambio de su amnistía. Los soldados de Wagner están desplegados en varios países donde los intereses de Rusia han estado en juego, empezando en Donbass, luego en Siria y en Libia, en muchas zonas del conflicto en África sahariana, como Mozambique, Malí y la República Africana. Se estimula que Wagner tenía unos 50,000 soldados luchando en Ucrania, de los cuales 20,000 fueron muertos en combate frente a los ucranianos. Desde hace meses,
Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, ha protagonizado una lucha de poder con los mandos militares rusos, a los que acusa de las bajas en sus tropas en el este de Ucrania. En reiteradas ocasiones ha acusado al ejército ruso de no equipar suficientemente a sus mercenarios o de entorpecer sus avances con trámites burocráticos, además de apuntarse victorias que en realidad, según Prigozhin, se consiguieron gracias a los combatientes de Wagner. Esta rebelión del grupo Wagner es asunto ruso. Sin embargo, indudablemente es una coyuntura que aprovechará Ucrania para tomar mejores posiciones en su defensa de la invasión rusa, para continuar su proceso de liberación. Es la guerra dentro de la guerra, el desafío más importante al que se ha enfrentado el Estado ruso en los últimos tiempos. Hay que saber que Putin asumió el poder de Rusia el 1 de enero del año 2000. Quiere decir, tiene ya 23 años gobernando y es la primera vez que ha tenido un grupo que lo confronta militarmente. Prigozhin, el cabecilla de la controvertida milicia mercenaria Wagner, se ha declarado en rebeldía abierta y ha ordenado a sus tropas entrar en territorio de la Federación Rusa desde Ucrania, tomando bajo su control la ciudad de Rostov, cerca de Don. Don es el río, se llama donde está esa ciudad, en el sur de Rusia, registrándose ya bombardeos y combates en localidades como Voronezh, con el evidente objetivo de avanzar hasta Moscú y provocar un cambio político en el país. Esto, como dijimos al principio, es una noticia en desarrollo. Quiere decir, no ha terminado. Hoy hemos conocido el inicio de esta rebelión del grupo Wagner frente a Rusia. Putin se ha pronunciado contra el que fue su mejor amigo durante la intervención de Rusia a Ucrania, el hombre que ha combatido a los ucranianos y ha asesinado mucha gente en los pueblos que ha ocupado. No estamos hablando de un angelito, estamos hablando de un criminal de guerra. Sin embargo, se ha opuesto a Rusia. Nosotros queremos asumir una responsabilidad sobre esta información. El 24 de febrero, cuando los rusos iniciaron la invasión a Ucrania, 2 semanas después, nosotros convocamos un curso online internacional para tratar el caso de la invasión de Rusia a Ucrania. Quiere decir, los dominicanos que sufrimos, que vivimos la intervención norteamericana de 1965, los que conocemos lo que es una invasión, tenemos una responsabilidad de dar a conocer las atrocidades de las invasiones. La hemos vivido, lo hemos sufrido. Quiere decir, no es que nos cuentan lo que está pasando, sino que lo hemos vivido. Nosotros, a partir de hoy, todos los días, vamos a hacer un comentario sobre esta información, porque esto cambia el transcurso de la ocupación, de la invasión de Rusia a Ucrania. No es a partir de ahora solamente de que Rusia, con todo su poderío, con todas sus fuerzas, el país más grande del mundo, ocupando a Ucrania, que es un país muy débil y muy frágil frente
al poderío de Rusia. Ha tenido Ucrania la suerte y la ventaja de conseguir el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos para poder enfrentar a los rusos. Nosotros vamos a asumir este compromiso y mañana vamos a hacer otro comentario sobre esta situación que hoy cambia el rumbo de la invasión de Rusia a Ucrania, que es la rebelión del grupo Wagner frente al gobierno, a los militares rusos que hoy ocupan no solamente a Crimea, sino a dos grandes provincias todavía de Ucrania y que todavía tienen más del 25% del territorio ucraniano ocupado por invasiones, por militares rusos. Quiere decir, esto a nosotros nos interesa, nos preocupa y por eso vamos a dar continuidad a esta actividad. Esperamos que esto pueda ayudarnos para tener una mayor conciencia de lo que está pasando en Rusia y especialmente en la invasión de Rusia a Ucrania.